Vamos a empezar. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a Jesús Sola, pionero de la agricultura ecológica en la Ribera, porque gracias a él surgió la posibilidad de traer a Jairo a Tudela. A Tribal Trading, que ha permitido que podamos hacer el curso en su finca orgánica y además va a preparar una comida gratuita para todos los participantes. Y por último al Ayuntamiento de Tudela, que ha patrocinado el curso y más concretamente a la concejala de Agricultura de Tudela, Verónica Cormedino. Bueno, os voy a presentar a los ponentes. Carlos Sáenz, agricultor ecológico de Tarazona. Junto a Marta Pérez lleva haciendo agricultura ecológica más de 15 años en Tarazona. Se dedican a la producción de más de 50 variedades diferentes de hortalizas en ecológico y realizan venta directa en mercados y en cestas que reparten en Zaragoza, Tarazona y aquí en Tudela. Alberto Martínez, agricultor ecológico, cultiva hortalizas ecológicas que comercializa a través de la empresa familiar Campo Nuevo Alimentación Eco y su marca Don Biológico. Tiene punto de venta... Don Bio. Ah, Don Bio, vale. Tiene punto de venta directa en Cascante. Dani es administrador ambiental con más de 10 años de experiencia en agricultura orgánica en países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Noruega y España. Actualmente colabora con Vitaveris con especial enfoque en la formación e investigación en análisis cromatográfico de suelos, la divulgación sobre el uso sostenible de los recursos naturales y la producción de hortalizas orgánicas. Jesús Ángel Eslava, socio fundador y director técnico de Vitaveris. Es asesor agrícola con amplia experiencia en fertilidad y regeneración de suelos, especializado en el desarrollo de biofertilizantes y en prácticas orientadas a revivir y mejorar la salud del suelo. Ha liderado proyectos para incrementar la producción y la calidad de los alimentos, integrando análisis cromatográficos, microbiológicos y nutricionales. Destaca por su labor impulsando una agricultura que recupera la vitalidad de los ecosistemas y la conexión entre suelo, planta y salud humana. Jairo Restrepo, nacido en Colombia y con nacionalidad brasileña, es ingeniero agrónomo por la brasileña Universidad Federal de Pelotas. ¿Pelotas? Sí, sí. Es especialista en agricultura orgánica y consultor internacional para América Latina, el Caribe, Australia, África y Europa. Ha escrito y publicado artículos científicos y 14 libros en el tema de la agricultura orgánica. Ha impartido cientos de conferencias y cursos por todo el mundo en temas de agricultura orgánica, biofertilidad, protección ambiental y desarrollo sostenible, incluida la participación en más de 37 universidades e institutos de investigación de América Latina y el Caribe. Ha trabajado como asesor técnico para gobiernos, ministerios o la FAO, con experiencia laboral de más de 25 años en agricultura orgánica y desarrollo rural sostenible. Bueno, y ahora voy a leer un breve texto de 2 minutos relacionado con lo que vais a hablar vosotros, titulado La agricultura natural como un acto de rebeldía frente a la codicia corporativa. La agricultura ecológica surgió en los años 60 como un acto de rebeldía contra los daños de la Revolución Verde, impulsada en los 40 por la Fundación Rockefeller. Esta supuesta revolución prometía acabar con el hambre mediante el uso intensivo de químicos, maquinaria y semillas modificadas, pero dejó suelos degradados, pérdida de biodiversidad y comunidades rurales desarraigadas. En 1962, el libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson marcó un punto de inflexión. Su denuncia sobre los efectos devastadores de pesticidas como el DDT inspiró movimientos contraculturales en Europa y Estados Unidos que promovieron una agricultura más respetuosa con la vida. Lo que empezó como un movimiento marginal ganó fuerza en los 90. En el año 2000, España ya contaba con 400.000 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica. En 2023 llegó hasta casi 3 millones de hectáreas, consolidando al país como líder europeo en superficie ecológica.
Sin embargo, el auge de la agricultura ecológica atrajo a grandes corporaciones. Marcas como Nestlé, Danone o Carrefour comenzaron a vender productos ecológicos. Así, la agricultura ecológica, que comenzó como un acto de rebeldía ligado a movimientos comunitarios y alternativos y a pequeños agricultores, gradualmente está siendo acaparada por grandes grupos que pretenden hacer un negocio bajo el sello de lo eco, mientras los pequeños agricultores locales enfrentan una competencia desigual. Se da la paradoja de que, aunque la superficie dedicada a la agricultura natural sigue aumentando en España, los pequeños agricultores van desapareciendo. Según un informe de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de 2022, el 40% de los pequeños productores ecológicos en España ha considerado abandonar por falta de rentabilidad, y muchos ya lo han hecho. Este crecimiento está polarizado. Mientras grandes multinacionales como Nestlé o Danone impulsan el aumento de la superficie ecológica mediante fincas industriales y exportaciones masivas, los pequeños agricultores locales, que representan el 86% de los productores primarios, pero solo el 14% de la superficie, están en retroceso. Esta dinámica favorece un modelo empresarial que prioriza beneficios sobre sostenibilidad, amenazando la soberanía alimentaria, la biodiversidad local y la esencia comunitaria de lo ecológico. Hoy, la agricultura ecológica está en una encrucijada. Las grandes corporaciones, al monopolizar el sector, homogeneizan la producción, reducen la diversidad genética y desplazan a los pequeños productores, que no pueden competir con sus economías de escala ni con sus redes globales de distribución. Esto no solo pone en riesgo la capacidad de las comunidades para producir sus propios alimentos, sino que convierte lo ecológico en una mera etiqueta de marketing, despojándolo de su esencia transformadora. En España, este patrón se repite. El 77% de la producción ecológica se concentra en grandes fincas, muchas controladas por multinacionales, mientras los pequeños agricultores luchan por sobrevivir en mercados locales. En 2025, con un mercado global ecológico que supera los 3.143 millones de euros, de los cuales la mitad se compran en grandes superficies, la pregunta no es si queremos productos ecológicos, sino a quién compramos estos productos. Elegir al pequeño agricultor local es un acto de resistencia, es apoyar la soberanía alimentaria, proteger la biodiversidad y preservar la libertad de cultivar la tierra frente al control corporativo. Por el contrario, comprar eco a multinacionales refuerza un sistema que, bajo la fachada de la sostenibilidad, perpetúa la concentración del poder alimentario en pocas manos y la desaparición de las comunidades rurales. Bueno, la manera como empecéis, había unas preguntas. ¿Las leo o les... Sí, la dinámica para poner esto en movimiento, vamos a hacer una serie de preguntas, primero directos a ellos, y luego ya hablaremos, estableceremos una relación con todas las personas que quieren intervenir, ¿vale? Vamos a comenzar por los dos agricultores locales que tenemos aquí presentes en hacerle unas preguntas muy concretas. La primera es, más allá pues, de los problemas típicos que tenéis un agricultor que enfrentar, es cuáles son los problemas que veis vosotros en concreto en esta zona para que vuestros proyectos sigan adelante. Los obstáculos mayores, ¿qué veis? ¿Qué tenéis que enfrentar? Yo los obstáculos y los problemas son muchos, muchísimos, ¿no? Se puede hablar de economía, se puede hablar de un montón de cosas, ¿no? En mi caso personal, lo estamos hablando antes, y yo estoy aquí porque me da la gana. O sea, en el tema ecológico. Sí. Por unas circunstancias, yo me encuentro aquí porque me da la gana y me apetece. O sea, sí. Me da la gana no en plan, porque me apetece. Entonces, a partir de ahí, te puedes encontrar problemas económicos. Hay mucha gente que pretende ganarse la vida porque al final te tienes que desenvolver en el tema social, ¿no? La sociedad. Y tienes que tener unos recursos. El otro día hablaba con un chico que está relacionado con el tema ecológico y me decía, joder, si yo pudiese estar en el campo, trabajar en el campo y tuviese garantizado unos recursos mínimos, 1.700, 1.800 euros, que es lo que ganaba en el otro lado, está relacionado con el tema. Pues no me lo pensaría, porque a él lo que le gusta es el campo. Entonces ese es un problema fundamental.
Pero yo personalmente lo que más me cuesta, ya digo, y es por estar aquí voluntariamente, aparte de solventar todas esas cosas que el día a día te trae, es no sé, la desidia social, el poco reconocimiento social del problema tan importante que se nos presenta. Eso es lo que moralmente por ser una cosa diferente, pues estar hablando de averías, del estrés, de la relación con la gente, porque esto es entregarte. Yo venía de un sector que era duro, pero esto es mucho más duro. El estar en el campo es muy duro. Entonces, el poco reconocimiento social que hay, la convivencia, lo que te dificulta eso, pues para mí el principal problema. Es el principal problema. Para ti, Carlos. Pues a ver por dónde empezamos. A ver, uno de los principales es la burocracia. ¿Vale? Tenemos mucha burocracia como tenemos todos y todas las empresas, pero es que en la agricultura es que duplicamos problemas. O sea, si en mi caso que en Aragón la DGA me pide un cuaderno de explotación, unos análisis, tal, vale. Pero estás en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y te los pide también. Y viene de la OCA, que pues, cada cierto tiempo la OCA es la Oficina Comarcal Agroambiental en Aragón, ¿vale? Pues cada cierto tiempo pues, te hacen analíticas, pues venga, a empezar el rollo tal. Pues, si ya ha estado el comité haciéndome analíticas, ¿para qué me vuelves a hacer otra vez analíticas? No sé si me estoy explicando, sí, ¿vale? Sí. O sea, es una queja que se oye entre los agricultores ecológicos, el exceso de papeleo, que casi tienes que tener una persona para hacer papeleo. Yo entiendo que tiene que haber un control, pero no. No triplicado. No triplicado, exactamente. Una parte es esa, y otra parte, al ser pequeño, es que te lo tienes que hacer todo tú. O sea, y sobre todo aquí en España, tienes los mismos requisitos para comercializar los productos si eres pequeño, que si eres mediano, que si eres Danone, que ya ha salido antes. O sea, más o menos, o sea, pero al final son los mismos requisitos. O sea, entonces no tenemos volumen para afrontar todos esos requisitos. Países como Francia pues son algo más laxos en ese tema, con la misma normativa europea, pero son más laxos. ¿Vale? Y principalmente pues, son esos dos. Bueno, una vez que estamos ya establecidos, si quieres comenzar, el principal problema es la formación. ¿La formación? La formación, o sea, entras en un mundo totalmente, aunque quieras ver lo que es parecido, ¿no? Pasar del mundo de la química al mundo de la agricultura orgánica y claro, pues te das cada hostia porque no tienes formación, vas de autodidacta y tal, y vas prueba error, y eso cuesta mucho dinero. Tú eres un gran defensor de la agricultura ecológica, pero local. Sí. Mi pregunta es, si a los dos, ¿se dan las condiciones aquí en la Ribera y en el Valle de Keiles, que es donde tú te mueves, para hacer realmente agricultura, para que podáis sobrevivir o vivir de la agricultura localmente? Bueno, yo ahí estoy. Vale. Yo estoy. Cuesta. Como ha dicho tu compañero, somos la principal potencia europea de producción ecológica, pero somos el país que menos consumimos. Entonces, hay un problema también de consumo. Yo creo también que el pequeño agricultor tenemos muchos problemas a la hora de sacar el producto, porque muchas veces te haces en el trabajo de campo y a la hora de comercializar un poco eso es donde viene el verdadero problema, ¿no? Porque lo que dice Carlos, al final lo que son los problemas cotidianos pues es lo que dices tú, la burocracia, el trabajo, las horas que metes, las averías, eso está claro. Pero luego a la hora de proyectar eso que tú haces, lógicamente, pues hay que hacerlo, ¿no?
Yo, en mi caso, pues intentas hacerlo a nivel directo. Ahora hemos montado una tiendica y tienes el contacto con la gente más cercana. También estoy sirviendo pues, a gente que pertenecen a asociaciones pues, de tipo Pamplona, no sé si conocéis Landare, sitios así. Y también estoy sirviendo en grandes superficies, ¿no? Un poco cuando habéis hecho la introducción, pues para mí es importante distinguir distinguir el origen. O sea, yo creo que está en dos partes. Ahora, por ejemplo, a raíz de lo de la tienda, pues hemos desarrollado un poco el tema, que yo la verdad es que no tenía ni idea, el tema de las redes sociales. Y sí que se nota, la gente está, o sea, vivimos en el siglo XXI y nos guste más o nos guste menos, la gente tira de las redes sociales. Entonces, se ha notado. Las grandes superficies, yo no creo que esté mal el ofrecer o poder proyectarnos donde hay una persona que busque comer ecológico. Otra cosa es que ya el consumidor, nosotros, a nivel individual, distingamos el producto, de dónde procede, a quién quieres apoyar, porque muchas veces nos quejamos del sistema, de las historias y tal, pero somos nosotros parte del sistema y somos los que al final tomamos la decisión de eso. Entonces, un poco por ahí, pues hay un problema, claro, a la hora de eso, porque también los recursos son limitados. El pequeño, yo en mi caso decidí venir de otra historia y decidí aprovechar unos recursos que ya tenía, instalaciones, vehículos y tal, ¿no? Y lo quise dedicar aquí, porque me apetecía. Pero yo veo que hay gente que hostia, lo tiene complicado y es importantísimo para mí el hacer pedagogía, educar a la gente, porque no solamente los que estamos aquí convencidos, que yo creo. Pero hay mucha gente que hay que hacerle llegar el mensaje de consumir esto. O sea, para mí, yo creo que hay que coger un poco de fuerza, ¿no? No sé, un poco... Por último, para vosotros, ¿creéis que no sería interesante que la gente de la zona que estáis cultivando, la gente que está consumiendo, la gente que se dedica a distribuir, se junte para intentar crear una cadena de distribución corta de productos ecológicos y directa? ¿No creéis que sería interesante intentar eso? En vez de ir cada uno por su cuenta en su lucha diaria. Cuento una historia que me contaron hace poco, luego lo explico. Me contaron la historia, no sé si habéis oído hablar de los yogures Sanceda. Sí. Los yogures de Sanceda. Sanceda, sí. Pues yo los probé en Ikea. En Ikea, que no es una tienda exactamente. Yo los probé en Ikea, hostia, y me gustaron. Y vi que eran ecológicos y dije, joder, pues yo quiero buscar estos yogures. Entonces el otro día me explicaron que los yogures Sanceda tienen el origen en una explotación pequeña de Galicia, que estaban, como estamos casi todos, que se dedica a este tema, pues esto tiene mucha vocación, estaban ahogados. Entonces estudiaron el proyecto este y lo sacaron adelante, han hecho un producto que se distingue, que apuesta, y ha servido para crear una empresa que, según yo no he estado personalmente, pero me han dicho que es muy interesante la idea, ¿no? de ir poco a poco englobando y acogiendo a muchos productores pequeños, o sea, que estarían condenados a cerrar. Y se basa en una especie de cooperativa que con ese punto de origen ha ido captando pues, pequeños, y gracias a eso pues vas por allá y deben ser todas explotaciones minifundistas, pero joder, que sobreviven, ¿no? Y al final, el que compra el yogur es el cliente y tiene que saber de dónde viene y cómo funciona eso. Eso me gusta un poco. ¿Tú, Carlos, qué opinas? Yo pienso que hay que estar en todos sitios, tanto en las grandes superficies como el que prefiere ir a la compra directa. Yo pienso que hay gente que estamos haciendo cosas y a lo mejor no nos hemos dado a conocer lo suficiente, pero hay gente, Alberto está en Cascante, yo estoy en Tarazona, ayer descubrí que en Caparroso hay otra tienda que es agricultor y hace sus cosillas también. Sí, Monchante también hay. Por eso, y ya no solo de ecología, sino de gente que hace cosas de cercanía y tal. Yo pienso que sí, pero que falta consumo. Vale.
hablamos mucho, nos llenamos la boca, pero al final, hostia, falta consumo. Muy bien. A lo mejor no consumo en ecológico, porque la pena ha sido que es que no está habiendo consumo de frutas, ni de hortalizas, ni de carne de... Ni siquiera a nivel convencional. O sea, que ha perdido a eso la lo que venta me de refiero, verduras y hortalizas también ha caído. Y eso que estamos en Tudela, Sí. que es la cuna de la verdura y... Pero quizá ya eso es un mito. Lo de que Tudela es la cuna. Hostia, pues sales de Tudela y... Fuera no hay nada. Y fuera no hay nada. O sea, la cantidad de fruterías que tenéis aquí en Tudela es la hostia. Ya. Tarazona nos hemos quedado con 2 fruterías. Vale. Cuando había 4 almacenes de distribución. O sea, había 4 almacenes... Yo he conocido 4 almacenes de distribución y ahora solo hay 2 fruterías. Yo creo que es un problema de consumo. Vale. Muy bien. Ahora vamos a pasar a Jesús y Dani. Vosotros estáis en contacto directo con los agricultores de la zona y podéis ver también desde fuera vuestra visión. A mí me gustaría saber, desde vuestra perspectiva, que asesoráis cómo mejorar las tierras y cómo mejorar, por lo tanto, la producción de ellos. ¿Qué problemas básicos soléis encontrar? Él ha hablado de la falta de educación que tiene el agricultor ecológico, o la falta de formación, perdón. ¿Qué problemas soléis ver que os encontréis habitualmente? Ahora hay más, ahora Sí. hay más. Yo Estoy hablando hace 20 y tantos años. Sí, ibas tanteando, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo voy a intentar darle un sentido a mi respuesta. Yo he pensado muchas veces en mi vida en ponerme taparrabos, tirarme al monte y egoístamente vivir tranquilo, con poco, y hay veces, y me ha venido esta reflexión en la cabeza escuchándole a ellos, en las que pienso que igual tengo una misión, ¿verdad? Esta gente que seguramente le está costando salir adelante, igual que a mucha otra gente que está en actividades de cambio, son agentes especiales que están siendo partícipes, emisarios, para trabajar en un proceso de cambio en la humanidad, ¿no? Yo hay 4 cosas que suelo analizar para ver si algo me encaja o no, ¿no? Y es a ver si está el miedo, a ver si está la salud, a ver si está el conocimiento y ¿cuál es la 4ª parte? Educación, salud, conocimiento... Educación, no habías dicho. Ah, lo había dicho, y dinero, ¿no? Y economía. Y me doy cuenta que ni la política ni la industria respalda ninguna de estas cosas. Es muy fácil acabar yendo solo porque todos los procesos facilitan que eso sea así y es muy difícil ir en equipo porque todo lo que vas a ver es competitividad, todo lo que te va a dar dinero como subvenciones va separado del grupo, entonces me resulta complicado, ¿no? Yo llegué a este punto en el que estoy ahora por un motivo. Yo trabajaba en investigación médica relacionada con el deporte y tal. Tuve una pedrada en la cabeza importante, dejé todo eso sin saber muy bien dónde iba a ir. Casualmente caí en un curso, me fui a México, ahí conocí a Jairo Restrepo, que bueno, yo ya estaba muy enamorado, por decirlo de alguna manera, y bueno, ya exploté. Y cuando volví aquí me dediqué a ir por los pueblos enseñando a la gente a hacer sus recetas, ¿no? Hacer las recetas que ellos enseñaban, cositas que yo iba probando, y me iba a los pueblos, lo promovían, yo no cobraba ni una peseta, fijaros hasta qué punto enamorado estaba, ¿no? Que iba en ese rollo por la vida. Y en una de estas, en Lekeitio, había 100 y pico personas, me vino un hombre y me dijo: mira chaval, me encanta lo que haces, lo que nos estás enseñando, pero no tengo tiempo, no me gusta, tienes más experiencia, ¿te importaría hacerlo por mí? ¿Te importaría hacer los productos y me los vendes?
Y yo me sentía culpable, ¿verdad? Me sentía culpable de apropiarme del conocimiento, que en realidad no me estaba apropiando porque lo estaba difundiendo, ¿no? Dentro de mis posibilidades y mis limitaciones, pero me sentía culpable de hacer eso, ¿no? Creo que tenemos que saber, yo siempre pienso, si todo fuese mal, ¿cómo podría salir adelante, ¿no? Los agricultores tienen que empezar a saber hacer, aunque luego no lo hagan, ¿no? Las cosas de la manera más libre posible, y eso pasa por el grupo. Nadie puede saber hacer todo, ¿sabes? Estoy echando piedras en la cabeza de una empresa que vende productos, entre comillas, ¿no? Pero yo entiendo que todos los productores, quieran o no quieran luego hacérselo, deben de saber, y está aquí las recetas, para el que busque recetas, libro de Jairo y de Daniel. Todo productor tiene que tener las herramientas para cuidar de su tierra, para cuidar de su salud, para ser libre. O sea, el conocimiento es libertad porque te permite ser capaz de generar todo lo que los demás están haciendo por ti. Para mí estamos en el punto de la historia en el que menos libres somos, porque no tenemos ni el conocimiento ni las posibilidades, y cuando hablo de posibilidades me refiero ni siquiera a la tierra, para producir lo que necesitamos para salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo propongo una reflexión. Yo no sé qué es lo que tienen o no tienen que hacer, porque también uno se da cuenta que cuando va demasiado abierto por la vida, también hay gente con muchos intereses y se aprovecha, ¿no? Entonces también hay que saber aprender a detectar a la gente y a interpretarla y a saber de dónde va. Yo no te voy a contar cosas técnicas porque aquí hay gente que sabe más que yo, pero sí que creo que es muy importante la fuerza del grupo, las capacidades conjuntas, y que precisamente es lo que están buscando que no pase. Antes no sé qué decíamos, no sé, yo soy negacionista, conspiranoico y todo lo que me quieras decir, pero es que está claro. O sea, hay un montaje muy claro que está intentando que eso no pase. No puede ser que a un agricultor le estén pagando por arrancar sus plantaciones, unos dinerales por su tierra, y le están diciendo o sea, ¿cuánto más fácil es hacer eso que lo que están haciendo ellos? Es que es muchísimo más fácil. Y encima tienes dinero durante una temporada, pero estamos perdiendo las raíces que hacen que podamos ser libres, ¿verdad? No he contestado tu pregunta. Pues está bien, está muy bien que lo hayas contestado. Dani, ¿tú cómo lo ves? Yo quiero hacer un paralelo entre lo que he escuchado ahora lo que dice Jesús, lo que he aprendido también de mi padre. Un paralelo de la experiencia que he visto aquí con los productores en España y los últimos 6 años de mi vida que he vivido en Noruega, un país totalmente pues diferente, supremamente diferente. ¿Por qué quiero hacer el paralelo? Por la parte que dice Carlos, que es también, y Jesús, de la libertad. En Noruega existe un modelo en el que solamente se puede vender por medio de una entidad, 2, 3 entidades ahí en el país. Una se llama Grupo Noruego, que son 2 familias, y ya. Y la otra se llama Mercado Común Campesino, que es donde es una cooperativa a nivel nacional, donde van todos los productores, trigo, papa, todo lo que se produzca, lo que se pueda producir ahí, y se vende totalmente ahí. O sea, no hay... Conozco 3 productores a nivel nacional que tienen sus explotaciones privadas, personales, y casualmente es donde más personas acuden a comprar comida. En un fin de semana pueden acudir 5.000 personas, 7.000 personas. Solamente, ¿por qué? Porque ellos están haciendo un énfasis en el consumo local. Entonces viene gente de Oslo, viene gente de otra zona. ¿Por qué? Porque la gente está cayendo en cuenta en algunas partes de que hay 1, 2 empresas que tienen a la población de 5 millones de personas por la boca. ¿De qué estamos hablando? De que hay el Grupo Noruego que compra comida en África, compra comida en España, porque se compra tomate, se compra de todo, y le ponen el origen y la gente o compra y ni cuenta se da.
Entonces, por eso quería hacer este paralelo de ver la importancia que tiene este tipo de iniciativas de los productores pequeños, de los productores que están, entre comillas, ahí, ¿no? Entonces, de la importancia de que las personas se puedan enterar del consumo. Hay otras experiencias, por ejemplo, en Costa Rica y en otras experiencias en otras partes. De la importancia de esa parte de conocer, de dar divulgación de los productores. Entonces, estas dos empresas que acaparan totalmente la comida de 5 millones de personas, ahí no tenemos ningún tipo de libertad, no tenemos ningún tipo. Monté una empresa de fertilizantes también, de producción también hay traemos café de Colombia, pero entrar al mercado es una cuestión de, o sea, tienes que aguantar muchas cosas y supremamente costoso para poder entrar, como decía, para poder entrar al mercado. ¿Por qué? Porque sí, hay dos empresas que están acaparando. Entonces, el paralelo es entre los consumidores, que la gente ya está harta de consumir siempre solamente a los supermercados de estas dos compañías grandes, que son los dueños también de los supermercados. Son los dueños de todo el supermercado y toda la cadena de distribución. Desde el Brasil, Colombia, desde África, desde España, se trae todo, ¿no? Se importa más o menos aproximadamente el 90% de las cosas, ¿no? Entonces, y pues aquí yo pienso que hay una gran posibilidad, ¿no? Hay una posibilidad enorme en la que todos tenemos responsabilidad, ¿no? Y que la unión es una fuerza, pues, de que se debe realizar, ¿no? ¿Y crees que hay un intento de que se vaya a ese modelo noruego, de que la comida se compre a través de intermediarios siempre? ¿Detectas algo aquí? Pues aquí todavía se puede vender directamente. Aquí todavía se puede vender directamente. Pero detectas si hay señales que se intenta ir en otra dirección, o tú que llevas... No lo sé, pero en realidad debería dar igual. A mí me hace gracia cuando veo en la televisión, que no tengo televisión, que no sé quién ha robado 40 millones y voy a un agricultor y le da miedo echar melaza por si viene el inspector y no tiene tal y no sabe si lo puede echar y no echa. O sea, por eso antes hablaba de cosas, ¿no? Como el miedo, el conocimiento. O sea, estamos totalmente aterrorizados, cada vez somos más ignorantes, las cuentas no salen. ¿Qué más quieres, no? Es que tenemos que empezar a ser un poco rebeldes, a trabajar juntos, eso es una manera de ser autosuficiente, ¿no? Y a ser independiente de los rabietas que le pueda dar al que está ahí, ¿no? Eso es lo que te hace fuerte. Si eres un esclavo de lo que te van a decir, te encaje o no te encaje, o ni siquiera haces la reflexión para ver si te encaja o no te encaja, pues ahí está la rebeldía y ahí está la soberanía y la autosuficiencia, ¿no? En rebelarse y hacer lo que consideras que es lo mejor, aunque no esté de acuerdo con la norma. Hace falta eso mucho en los países escandinavos, de acuerdo a lo que conocí un poco. Nosotros teníamos los dos productos que estábamos desarrollando, los dábamos por debajo de mesa para que lo probara algún productor o algo. No lo dejes, por favor. Es que si no está registrado, no lo puedes dejar y no lo puedo utilizar, porque es que si no, me van a venir a cerrar la producción. No, pruébalo y ya después miramos, ya lo tenemos registrado. Si no está así, o sea, está la cuestión mental, ¿no? Y en cambio aquí todavía podemos tener esa posibilidad, ¿no? Sí, pero a pesar de todo, igual que los pequeños agricultores están amenazados por las grandes corporaciones, empresas como la vuestra de biopreparados también están, porque Bayers y BASF, por ejemplo, están intentando acaparar también ese mercado, sobre todo la agricultura regenerativa. Entonces, también ponen leyes, porque ellos tienen capacidad de poner leyes incluso en lo ecológico, para limitar a personas, a empresas como las vuestras. ¿Tenéis dificultades? ¿Veis dificultades también en ese aspecto de limitación por leyes o por otros motivos de desarrollo de vuestras empresas? A ver, de momento no, pero bueno, para eso hace falta, una vez más, el conocimiento y hacer un consumidor consciente, que el consumidor sepa qué es lo que hay, que precisamente es lo que nos interesa, que el consumidor, tanto del alimento
como el productor que pueda consumir insumos, como tiene que ser una persona y que sepa lo que hay y que sea consecuente sabiendo que su compra es transformadora, ¿no? Que la compra de una persona realmente es un grano para cambiar la manera de ser el mundo, te encaja, no te encaja, ¿no? Y es que a veces perdemos, y da pereza porque es mucho más cómodo hacerlo fácil, ¿no? Por eso las cosas se van perdiendo, porque es que, mira, que es que ya me da pereza pelear porque, mira, estoy mucho más cómodo así y tal, y ya se me ha pasado la tontería y, bueno, todo pasa por el conocimiento desde mi punto de vista. Vale. Pues, Jairo, te toca. Tengo 3 preguntas para ti, antes de que podamos interactuar todas las personas que estamos aquí. Y en principio contigo quiero tocar algo más personal y existencial. La primera pregunta. Entonces, Fukuoka, en la Revolución de una línea de paja, cuenta que tuvo una crisis existencial que le hizo cuestionar todo y revolucionó su vida. Entonces, 2 preguntas con respecto a Fukuoka. ¿Cómo influenció en ti Fukuoka, en tu visión de la agricultura? Y si tú también pasaste por alguna crisis existencial de esta índole que te hizo ser quien eres en estos momentos. Bueno, no me tocaba estar. Es como el toro que obligan a entrar a un brete. Bueno, agradecerles. Y bueno, toda la vida ha sido una lucha, ¿no? Comenzando que nací con 7 meses, ¿no? Mi abuelo decía porque me necesitaban antes, decía él. Tuve una gran ventaja nacer 7 meses porque caminé rápido también. Yo vengo de 2 exilios, ¿no? Mi primer exilio fue en Brasil, una época fuerte en Colombia, en la cual te quedas, luchas y te matan, o te vas y sobrevives. Brasil me dio la opción de vida. Y bueno, tenía claro la vida. Y dentro de esta opción de vida se me apareció la posibilidad de estudiar agricultura. Siempre me llamaba la atención la comida. Y siempre producía yo en un patio con mi abuelo y mi padre lechugas. Llevaba con un pequeño restaurante. Aunque ellos se quedaban con el lucro, yo llevaba las cosas. Y así fue. Tuve la oportunidad entonces de estudiar y allí hice casi 3 carreras en 6 años. Hice agronomía, hice zootecnia y una parte veterinaria. Me faltó tiempo, lo que más hay. Ahí en el medio de mi carrera conocí una persona, no era Fukuoka exactamente, pero sí conocí una persona que comprometía con las estructuras de la producción orgánica. Todavía vive, mi profesor Sebastián Piñera. Yo en esa época, yo no conocía nada con relación a la agricultura, principalmente de los insumos. No conocía nada. Mi sobrevivencia era básica, ¿no? Yo viví 3 semestres escondido en un galpón dentro de la universidad. No tenía plata. Yo llegué camiseta de manga corta en el silio, sin saber a dónde vivir. Dormí 10 días en un puesto de gasolina en la calle. Llegué con $2 y los $2 a los 15 días los regresé a la casa con una carta diciéndole a mi madre: por acá está todo muy bien, he comenzado a ganar y no he necesitado gastar los $2. Mentira, estaba yo con hambre, ¿no? Pero los $2 no resolvían nada para mí. Sobreviví esos 3 meses en la universidad y de allí yo tenía claro, era estudiar con un compromiso social. Siempre me llamó la atención de estudiar por un compromiso social, por un arraigo de la familia, del vínculo con la sociedad. Cuando uno nace en un barrio, pueblo, uno entiende lo que es sociedad. ¿Qué importa que no consigas definirla? Pero entiendes qué es sociedad. Eso es fantástico. Yo fui criado al interior de un barrio. Dígase de pasaje que el domingo pasado nos reunimos 80 personas de familia en un barrio.
y todos nos conocíamos, ¿no? Y algunos hacía 35, 40 años que no me veían, ¿no? Algunos inclusive me daban por muerto, me tocaban, ¿no? Entonces esa ha sido. Conocí a Sebastián Piñero cuando él era jefe de análisis de residuos del Ministerio de Agricultura en la última dictadura brasileña, donde yo cometo el error, entre comillas, de exiliado. Yo soy exiliado en la última gesta. Salgo de Colombia y cuando llego a Brasil me doy cuenta que en una dictadura, en la época de Kaiser, el proceso de transición con João Figueiredo militar, ¿pero dónde estoy? El rector de la universidad era un general del ejército y me le tengo que presentar a un general y decirle que me va a comportar bien, ¿no? Y él me dice que me va a recuperar. Entonces nos echamos mentiras los dos, ¿no? Él me dice que va a recuperar y yo le digo que le va a hacer caso. Y ahí escucho a Sebastián en una conferencia y en ese medio, y yo tratando de sobrevivir, hay un profesor peruano, Enrique Salazar Cabero, en paz descanse, entomólogo, conoce mi situación y me vincula con un proyecto de investigación de veneno. Me acuerdo, sitio un desodorizado llamado el veneno, era el mismo maratón 2%, a la cual se le intentaba quitarle el mal olor al repollo para conservar granos de almacén, trigo, maíz y frijol, y la investigación consistía en quitarle el mal olor al veneno para que huela bien, para que lo compren. Ceramíquímica. Y después, en esa época de Brasil, comienza el boom de la soya, en la exportación de semillas de soya, no transgénica en esa época, pero era un gran productor de soya, y se experimentaba por primera vez la introducción de los piretroides. Y para exportar semilla hay que matar todo. Ninguna producción de campo de semilla permite incendios, no es prohibido, es prohibido. Hay que matar todo lo que se mueva en un campo de semilla. Es como una guerra, me decía mi profesor. Aquí no se cuentan muertos, son heridos y hay que eliminarlos. En guerra no se cuentan muertos, se cuentan heridos porque son los peligrosos. Muerto es muerto. Y bueno, cuando escucho por primera vez a Sebastián Piñero, yo en el departamento de fitopatología, en plena dictadura, este tipo habla enfrentando el Estado en la lucha contra los venenos. Este tipo está loco, ¿no? En plena dictadura, decir eso entre una universidad y un centro. Y yo miraba y decía, esto era una realidad. Yo miraba y todo el mundo asustado, ¿no? Y yo era el único como que, pues, él dijo lo que tenía que decir en 45 minutos y bastaron para él desenmascarar rápidamente que la industria estaba y era el poder, y todavía lo es, en Brasil junto con los militares. Pero bueno, ¿dónde yo estoy? Él sale y yo levanto la mano y me identifico con él y todo el mundo me mira, qué loco. Y salgo detrás de él. Y ahí comienza el matrimonio con él. A los 2 meses yo estaba trabajando analizando residuos, en esa época los clorados en Brasil, mal llamado docena sucia, ¿no? Porque siempre todos son sucios. Yo les he llamado, inventaron la palabra de la docena sucia, ¿no? De los clorados, los venenos. Y comencé, me vinculé con él y todo. Hice la primera pasantía estando en el segundo semestre de agronomía en análisis de residuos, ¿no? Yo no sabía lo que era un cromatógrafo de gases y ya me enseñó un montón de cosas y todo. Y bueno, me comencé a enamorar de todo esto y así pues regresé a la universidad y comencé ya a escarbar y me vinculo con el movimiento estudiantil ya. No podía, es lógico, pero siempre me ha gustado una cosa, que lo practico hoy en día, que se llama la agricultura orgánica clandestina. No hay rebeldía y no hay educación si no hay emancipación. La rebeldía es para emancipar y la educación también. De lo contrario, no existe rebeldía y no existe educación. Entonces, la rebeldía va acompañada de la emancipación. Y la emancipación va acompañada de la búsqueda del conocimiento y de la verdad. Y si no vamos atrás de eso, por tener miedo, pues hay otra cosa. El miedo es lo que más vende hoy en día. El miedo es una palabrita que vende. ¿Y qué es el miedo? La ausencia de conocimientos. Y la mejor manera de enfrentar es estar armados de conocimientos.
Yo experimenté otras cosas. Yo tuviera otra edad, sería diferente. Pero mis fusiles hoy en día es el compromiso social que tiene esta propuesta de agricultura orgánica. La agricultura orgánica, como la tienen ustedes llamar, antes de ser un instrumento tecnológico, es un instrumento de transformación de la sociedad. Si no hay compromiso social con la tecnología que yo hago, no vale la pena. Vivan las multinacionales. Entonces, la diferencia que tenemos nosotros con esas grandes corporaciones es un compromiso de sociedad. Y un compromiso social que tenga contenido, profundidad y fuerza. Y eso se encuentra en la gente que está en el campo, sobreviviendo, pero está. Ahí hay una gran cosa. Hemos querido, por el miedo, imitar el mismo proceso de los grandes, y no podemos. Los grandes son los grandes y nos van a arrasar. Y nos autoflagelamos, nos estamos castigando nosotros mismos. Como esa cosa de las certificaciones, todas esas mafias, ecoblanqueo, ¿no? Como el fascismo del calentamiento global, es un fascismo global del calentamiento, todos esos inventos que nos colocan y nos enredamos en eso. Y nos falta claridad de cosas. Esa aproximación con el consumidor, eso es importante. Hice uno de los prólogos del último libro de Fukuoka, y fue una persona que en el último libro de él, que es bien interesante, cuando me consultan sobre ese prólogo, entonces yo digo que sí, sin conocer el libro. Y después veo el libro y digo, ¿qué prólogo le voy a hacer a Fukuoka? Sí, es una poesía, todo lo que dice, una poesía no se modifica, y una poesía es una poesía. Ese libro es una poesía. Y comienzo, él tiene una desilusión cuando hace su último viaje en Europa, todo el desierto que ve y todo. Entonces yo digo, qué interesante, Fukuoka abordó todo el desierto externo. Yo en esa época estaba viendo un poquito más el desierto interior de la persona. Y eso es lo que abunda en nosotros hoy, el desierto interior. Hay un gran vacío que no sabemos llenarlo, y otros no lo están llenando porque estamos confusos. Hoy vivimos en una sociedad, si es que se puede decir, de las cosas. Hoy en día ya no son las cosas. Es la sociedad de lo dátil. Todo te elimina, ya nadie quiere comunicarse contigo. La sociedad de las no cosas, la sociedad de la desinformación y la dominación total. Entonces, eso sería un poquito como el inicio de todo este proceso. No es fácil enfrentar estos monstruos. Lo que tenemos que es reencontrarnos nosotros, nuestro papel, y tener claro cuáles son las herramientas que debemos utilizar. No podemos jugar a las herramientas que nos brindan. Jamás podemos competir, porque las herramientas que nos brindan son altamente corruptas. No, por ejemplo, yo soy, una opinión muy personal, yo no creo en el Estado. Yo creo en la gente, creo en la persona, creo en las relaciones, creo en la transparencia. Y nos hace falta conquistar nuevamente esa transparencia entre nosotros, volver a querer en nosotros. Que si yo te digo eso, eso es. Y eso solamente se consigue mediante el cotidiano, la comunicación, la constancia, la interrelación, el desarrollo local, lo próximo. Porque la cadena es distante. Nunca he creído en la cadena. Hay que utilizar el principio de la biología, la flexibilidad, la permeabilidad, lo próximo y lo comunitario. Eso es que permite crecer. En la naturaleza nunca existe la cadena, no existió, es pura mentira. Igual que el ciclo, igual que el derecho. Nos inventaron la palabra derecho. No existe el derecho a la educación, existe la educación. No existe el derecho al agua, existe el agua. No existe el derecho a la vivienda, existe la vivienda. La palabra derecho es una queja. Y nos inventan quejas, y nosotros vivimos quejándonos. No existe el derecho, existe eso, lo propio. No existe el derecho a la vida, existe eso, la vida. Tener claro eso, yo no digo por qué reclamarle la vida a alguien, existe la vida. Entonces, ese idioma de Naciones Unidas, ese idioma totalmente oficial, y hemos caído en esa trampa. El 23 de diciembre del año pasado, Brasil hizo su primera legislación, entre comillas, sobre bioinsumos. Brasil ofrece en estos momentos
50.000 etiquetas de bioinsumos oficialmente. 50.000. ¿Quién lo domina? Bayer, Syngenta y Bayer. Ellos hicieron una ley. Dejaron una lucecita que dicen que todos los productores que sean capaces de producir sus insumos, siempre y cuando sean para su autoconsumo, se puede. Dejaron esa lucecita. Porque saben que es mínimo eso, pero los grandes son con ellos. Tenemos que tener claro quiénes son ellos. Y lo que más perjudica hoy a la sociedad es la ausencia de conocimiento, como siempre han venido, lo que reportó Jesús también, es la ausencia de conocimiento. La ausencia de conocimiento te provoca el miedo. Y entonces hay que tener, pero hoy el conocimiento ya no está a las manos de quién. ¿En manos de quién el conocimiento? La universidad es un antro, la universidad es un prostíbulo. Yo paso por universidades constantemente, o sea, los jóvenes me dicen, ¿qué hacemos? Hay un desespero, la universidad tiene negocios, no tiene compromiso. Las leyes están inmersas, el profesor no raciocina, el profesor no lee. En la área, yo trabajo en la área de tecnología en agropecuaria, los profesores son incultos, tenemos agrónomos incultos, ellos confunden catálogos con libros, los jóvenes. Agricultura no es sinónimo de insumos, agricultura no es sinónimo de catálogos. La agricultura es algo más profundo que está relacionado y permea todo. Es la cultura del ser en la tierra y eso es más profundo. No es simplemente la relación de producir, es la relación de recrear el universo. Es la agricultura y sostenerlo. Es un compromiso profundo. Pero hoy en día la gente se reúne para discutir técnicas, cosas y todo, que es muy aburrido eso, porque eso lo ve menos. Pero si tú tienes conocimiento, tú avanzas, tú emancipas. Y eso es lo que más a mí me interesa dentro de la agricultura, ¿no? ¿Qué grado de compromiso tú tienes para emanciparte, tú dar ese paso? No hay que buscar emancipación externa, hay que dar el paso en la interioridad de cada ser. Buscarte, reencontrarte, no es fácil. ¿Y sabes por qué no es fácil? Porque los vacíos son enormes y los vacíos se vienen arrastrando este tiempo. Hay una herencia de vacíos. La herencia de vacíos. Hoy, por ejemplo, un joven se la pasa 6 o 8 horas totalmente en estos aparatos y todas las cuestiones. Y yo, pero ¿cómo puede ser? No? Tú no tienes con quién. Tú no tienes con quién. Por ejemplo, yo leo mis libros y escribo mis libros en voz alta para tertuliar mi propia voz. Yo no tengo con quién tertuliar. No tengo con quién discutir. Porque no lo encuentras. O sea, la erosión del conocimiento es una estrategia básica para la dominación. Una erosión totalmente. Hay que volver a conquistar ese espacio del proceso educativo. No es fácil. Tal vez nosotros estamos luchando por una utopía que está próxima, pero que hay una generación que yo tal vez no la veré. Pero no la voy a dejar por menos. Siempre y cuando existen las posibilidades de respirar y dar la esperanza y llevar el mensaje, ahí estamos. Y mientras que hayan productores, ahí estamos. Porque agricultura es cultura y cultura es origen y cultura es saber, es conocimiento, es transformación, es esperanza, voluntad y construcción de un mundo más justo y diferente. Y esos espacios hay que aprovecharlos. Hay que creer en el desarrollo local. El desarrollo local no hay que traerlo de afuera, es local. El desarrollo local no viene del proyecto, el desarrollo local nace con la gente, desde la gente, con la gente. Y eso es lo que buscamos, una agricultura que nazca desde adentro, y desde adentro de la interioridad. Porque si nace dentro de la interioridad y trabajamos socialmente, por muy difícil que exista un problema, se soluciona. O sea, las soluciones aparecen por encanto cuando el grupo está junto. Pero una solución en la mano de una persona no aparece, aparece la manipulación. Pero si tenés un grupo y un problema, por encanto aparece la solución. Por lo tanto, me encanta todo este grupo porque eso significa más materia gris proletaria. Y más materia gris proletaria, eso es fantástico, porque es así, de lo contrario, uno solo no es capaz. Entonces, mañana vamos a tener una actividad también de mostrarles algunas experiencias, de dialogar. Y uno de los problemas más graves que nosotros tuvimos cuando estábamos produciendo en Pachinta, en nuestra finca de agricultura orgánica, y la producción, mi sueño era no ganar, mi sueño era permitir otro pensamiento y otra sensibilización a partir de lo que nosotros producíamos. Pero te cuento que el desconocimiento del consumidor
está en un sistema de confort violento. El confort, y el confort te lo colocan como una solución a aquello que te hacen que es imposible cambiar. Entonces, te dicen que la vida es imposible, y eso te lleva a un sistema de confort. No luches porque es imposible, entonces te lleva a una conformidad. Hay que salir del estado de confort. A mí me gusta la comodidad de las cosas, pero hay que reflexionar sobre ese estado de comodidad. Hay que romper esas ataduras. Y no es fácil, este sistema lo tiene muy bien planificado. La homogenización del modelo de consumo de los alimentos, independientemente de ser químico o orgánico, es un mecanismo de aislar totalmente el conocimiento del estómago. Los médicos dicen que el estómago es el segundo cerebro, es mentira. Es el primero. Las neuronas nacen en la digestión. Las neuronas nacen con la digestión. No, ese cerebro, si no se le procesa energía por otro lado, a partir de eso no funciona. No funciona. Estómago sin cerebro funciona. Cerebro sin estómago no funciona. Entonces, es comenzar que las multinacionales la tienen muy bien clara, ¿no? El dominio es por el estómago. Estómago. Estómago es base. Segundo, la tienen más clara todavía, calidad lo que echen en el estómago. Y lo que echen en el estómago, cada vez menos gente va a echar de buena calidad y más gente va a echar de pésima calidad. Igual que la energía, ¿no? Igual que el 10% de población más rica en el mundo produce el 60% de liberación de carbono. Y 60% de los más pobres que producen más generan únicamente 8% de la tasa de carbono. Entonces, ¿cómo es el cuento? Y los que tienen que desacelerar el calentamiento global no es la gran población, son los que tienen, ¿no? Ahí estoy leyendo pues estos libros de Saito, me va el nombre, este japonés, y vale la pena leerlo. Es sobre el desarrollo y sobre la naturaleza contra el capital. Es una inversión de las lecturas de los últimos textos que Marx escribe y que nunca fueron publicados, ¿no? Entonces, vale la pena. Ahí tengo algunas bibliografías nuevas que vale la pena rever la reformulación social de la economía, ¿no? Como hay otros planteamientos. Entonces, eso es un poquito lo que mi compromiso, mis sueños, mis esperanzas, mis expectativas. Muy bien. Y mis visitas por aquí, ¿no? Como con tu respuesta ya me has respondido a la tercera pregunta, que era ese aspecto social que tiene tu agricultura, que básicamente era que si tu manera de hacer agricultura, aparte de ser natural, es más bien un acto de rebeldía existencial, y más o menos ya lo has contestado. Me voy a centrar en la segunda. Hablas efectivamente del aspecto comunitario, etcétera, etcétera. Y normalmente ponemos el acento muchas veces pues, en estas grandes empresas y en estas grandes corporaciones. Para mí me parece que hay una cosa fundamental para poder colaborar y desarrollar ese aspecto comunitario, que es superar el egoísmo natural con el que nacemos todos, la tendencia natural al egoísmo que nacemos todos. Entonces, la pregunta sería en ese sentido, si crees que la agricultura también es una forma de superar nuestro egoísmo, nuestra tendencia al egoísmo, de superar nuestra tendencia a la estupidez y nuestra tendencia a la arrogancia. Mira, el problema no es saber, el problema es no querer saber. Son dos cosas diferentes. El problema no es saber, es no querer saber. Y es eso lo que pasa. Hoy se montan grupos y todos los grupos multidisciplinarios, interdisciplinarios y todo. Yo me río de eso porque eso en la universidad es discurso, rancio y todas las cosas. Y se ha olvidado de algo básico en eso. El egoísmo solamente puede ser combatido mediante la trascendencia. Del abandono de ti a escuchar el otro. A escuchar el otro para escucharlo, no para contestarlo. Porque hay gente que escucha para contestar. Escuchar para contestar no es trascender. Escuchar para trascender es incorporar el otro. Y eso es lo que nos hace falta, ¿no? Esa trascendencia. Y esa trascendencia hay que reconstruirla, ¿no? Porque ella existe. Esa trascendencia. ¿Dónde hay ese divorcio? Cuando nace la ciudad. Lo más perverso en la sociedad es el crecimiento en las ciudades, ¿no? La gente cree que ciudad grande o capital es cultura.
La cultura se origina en el campo. El compromiso se origina en el campo. La transparencia se origina en el campo. El diseño, la purificación y el compromiso con el arte nace en el campo. La guitarra nace en el campo. La cultura nace en el campo. Entonces esto es bello. Entonces tenemos que volver a reconstruir ese tipo de sociedad que es tejido, ¿no? El egoísmo se combate mediante el aprendizaje de escuchar el otro, ¿no? Para incorporarlo dentro. No es fácil. Es fácil. Estaba leyendo en estos días esta filósofa francesa, que fue la primera que hizo la primera huelga de hambre contra el Renault en Francia y estuvo en la Guerra Civil Española, Simone de Weil. Infelizmente muere con 34 años, muere por desgracia en Inglaterra, en ese clima jodido que tiene Inglaterra, muere de una tuberculosis. Pero es eso, ¿no? Tenemos que descubrir ese vacío que cada uno tiene y hay que ver cómo lo llenamos, como ella dice, ¿no? Y es eso. Trascender es importante para combatir el egoísmo, y trascender significa incorporar el otro y la otra. Y eso es lo que tenemos que hacer en la agricultura. Todos tenemos para aportar un poquito. Y ese poquito se hace grande cuando lo unimos. Y es eso. Esa regla es importante hacerla. Muy bien. Pues a partir de ahora queda abierta la charla y se puede interactuar. Si alguien tiene alguna pregunta, a cualquiera de ellos pues puede hacerla abiertamente. Voy a decir yo una cosa. Está todo muy claro. Está todo muy claro. No, vale. Hay veces que centramos la reflexión en el punto equivocado, ¿verdad? Y es que la industria, yo muchas veces pienso que si lo que no te gusta es así y lo que te encaja es así, no te envenenes gastando tu energía en destruir esto, aliméntate construyendo lo que te convence y tal vez en un momento consigas que sea más grande que lo otro, ¿no? Estamos muchas veces demasiado obcecados con lo que hace la industria, la guerra. Voy a decir una frase que no es del todo verdad, ¿no? Pero no puedes hacer la guerra para conseguir la paz, porque la energía es lo que alimenta, ¿no? La energía, lo que tú haces es lo que alimentas. Si estás haciendo la guerra, estás alimentando la guerra. Si estás haciendo la paz, estás alimentando la paz. Si estás trabajando en construir algo, lo primero es algo muy gratificante, ¿no? Construir no es lo mismo que destruir, pero estás generando una energía a la que mucha gente se puede enganchar, muy contraria a lo que muchas veces estamos haciendo, y es centrar continuamente el foco en la industria, no sé qué, porque son no sé cuántos. Olvídate de la industria, o sea, que le den por el saco a la industria, ¿no? Gasta tu energía en construir lo que te convence, porque si no, además, estarías siendo hipócrita, ¿no? No puedes decir lo que no eres, ¿no? Yo pienso a veces de las profesoras de mi hijo, que son, desde mi punto de vista, ángeles, porque son totalmente lo que venden, ¿no? O sea, si tú no haces lo que vendes, lo que estás enseñando es a ser hipócrita, ¿no? Entonces, después de hablar, Jairo, me ha venido esta reflexión, ¿no? Pues, tal vez tenemos que pensar un poco más en crear y menos en destruir. Podéis interactuar, a ver. Creo que hay una cosa interesante, ¿no? Estoy escribiendo un libro, ¿no? Como la continuidad de aquel, ese se llama Mierda a la cárcel, estoy haciendo otro que se llama Más mierda. Entonces, estoy tratando de hacer un epílogo. En el epílogo, entonces dice, voy a comenzar de tanto interactuar con agrónomos en universidades, en los centros y todas esas cosas. Y entonces, tomando un poco lo de Jesús, ¿no? Bueno, estos personajes están construidos encima de qué? Estos agrónomos, toda esta base, ¿no? Que sustenta todo eso, ¿no? Y está construida en función de paradigmas que ya no existen, ¿no? Entonces, ahorita mi epílogo es sobre la deconstrucción de 6 paradigmas,
¿no? Incluyendo uno de la química. O sea, fueron paradigmas de texto y contexto, ¿no? Como cuando hicieron la introducción de Raquel Carson, ¿no? Cuando Raquel Carson escribe Primavera Silenciosa, pues ese libro fue prohibido. El único personaje que tuvo la capacidad de piratear ese libro y lo multiplicó en una semana y se lo entregó a todos los agrónomos de Cuba, Fidel, fue el único que pirateó ese libro. Él le dio el día al agrónomo, ese libro pirateaba a todos los agrónomos de Cuba. Fue el único que se atrevió a multiplicar ese libro. Muy bien, ya que vayan a Cuba, compren ese libro por ahí porque lo venden fácilmente. El original, ¿eh? Y es muy bien. Ahora usted va a las estanterías, ediciones críticas, financiado por las industrias, regalan el libro de Raquel Carson, Primavera Silenciosa. Entonces la gente me dice, Jairo, mira, la empresa ha entrado en una sensibilidad enorme. ¿Y por qué? No, es que ya regalan el libro de Raquel Carson. Pues pendejo, pues claro, con toda la razón lo regalan. Porque es una cosa de texto y contexto, ¿no? Lo que Raquel Carson denuncia, hoy en día no existe en la química de la industria. Bastante lo pasado. Por lo tanto, la industria no tiene ningún riesgo. Entonces la industria te regala, mira, me volví ecologista, Raquel Carson. La vaina me regaló el libro de Raquel Carson. Y todavía lo hice así, ¿no? No. Y la industria tiene razón, ¿no? Se apropia el texto y contexto, ¿no? Muy bien. Entonces, vale la pena es comenzar, y para eso se necesita conocimiento, de construir. Y no sabía yo tenía una duda con la palabra desconstruir o deconstruir. Entonces grito en la casa, en el segundo piso, y le digo a mi esposa, Gloria, ¿desconstruir o deconstruir? Entonces ella siempre llega y me responde sabiamente, dice, ahí tienes tu diccionario, ¿no? Entonces voy a desconstruir y deconstruir. Y me meto al tema de la deconstrucción y me encuentro un personaje fantástico, Jacques Derrida, el papá de la deconstrucción. Es fantástico. Tiene una frase que entré a estudiar a Derrida con un debate que tuve en Estados Unidos en una escuela de filosofía. Deconstruir no significa destruir. Deconstruir no significa, lo obsoleto no significa que no sirva. Digo, opa, esto está interesante. Entonces, y me dio los argumentos para continuar con la destrucción de los paradigmas. Les voy a contar una cosa que es muy interesante. Nosotros como agrónomos en química de suelo, vemos un cuadrito, unas coordenadas que vemos en dónde funciona, de acuerdo a los elementos, cómo funciona el pH. Entonces dice que cuando el pH entra, el bolo se mueve C, cuando el pH está, se mueve C. Es una coordenada, una X, una Y ahí, ¿no? Y vienen las culebritas aplastadas, ¿no? Y llegamos a la conclusión que los elementos se mueven en tal pH. Eso desde el punto de vista químico es verdad. Pero entonces una cosa que me llamó la atención, ¿por qué ese cuadrito no tiene referencia bibliográfica? Y dije, bueno, ¿quién inventó ese cuadrito? ¿No? Que lo aprendimos, ¿no? Que el boro se mueve que el magnesio se mueve a esto. Y llegamos a la conclusión que toda la nutrición se mueve en tal pH. Y eso es meramente química. Y qué interesante es todo esto, ¿no? Ahora voy a ir atrás de esos personajes que hicieron ese cuadro. ¿Quiénes fueron? Pues grande sorpresa no hay. ¿Y cómo así? No hay una referencia de eso que nos hicieron en la nueva. ¿Sabe qué es eso? Termino descubriendo que cada elemento fue estudiado de forma separada. Una persona por ahí estudió boro y se dio cuenta que el boro funciona con tal pH y cogió la culebrita y la estampó allí. Por ahí otro loco en Alemania descubrió que el magnesio se mueve tal y ese gráfico es un collage. No tiene referencia bibliográfica, es un collage. Por eso no consideraron jamás la biología ni la materia orgánica. Y sobre eso es que está basada nuestra agricultura. Sobre una cosa que alguien pegó figuritas allí y sobre eso nos adiestran en la universidad. Y lo tenemos dado como cierto. Y eso no funciona. Yo tengo el otro lado, del otro gráfico, donde se analizan las tres posibilidades. La química interactuando con materia, mañana si quiero el proyecto en el curso que vamos a tener de un día, donde se interactúa
cómo los elementos interactúan y el pH cambia de acuerdo a la presencia de la biología de la materia orgánica. Y el pH eso es otra historia. Entonces son desconstrucciones que hay de construir todas esas cosas. Entonces una de las cosas que hay que hacer es estudiar bastante para poder deconstruir ese paradigma falso en el cual los técnicos nuestros y nuestros compañeros y todo están fundamentados y esa es la base. Estamos sobre una cosa que ya no existe. Por ejemplo, la gente de la medicina todavía dice, ¿no? Y la agricultura ecológica utiliza ese paradigma de Hipócrates, ¿eh? Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Eso está mandado a recoger. Y ya veo que la carga de ustedes de amarrada. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. ¿Dónde vivió Hipócrates? ¿Qué era Tesalia Hipócrates? ¿Qué suelos comía Hipócrates? ¿Qué comía él? Hipócrates no conoció síntesis. Él no conoció elementos de síntesis. Él no conoció química. ¿Sí? Entonces, cuando se enterré a Hipócrates para hablar con él, bueno, entonces me puse a conversar con él y Hipócrates, decime una cosa, ¿esta frase es tuya? Digo, sí, esa frase es mía. Entonces comenzamos a discutir y decime una cosa, ¿y cómo eran los suelos de ustedes? Entonces me habla una descripción de los suelos y digo, pues claro, tienes toda la razón. Pero entonces esto hay que mejorarlo porque hoy existen los xenobióticos, las partes. Entonces, porque me dije, ¿qué es xenobiótico? Y ahí tuve que comenzar a explicar la síntesis química, así. Entonces me dijo, hay que corregir, Jaime, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, siempre y cuando depende de qué tipo de suelo. Entonces, el suelo ya no es extensión de salud. El suelo ya no es extensión de salud. El suelo puede ser una extensión de patología. El suelo es una patología, una deficiencia, una carencia. Entonces ya no podemos, o sea, cada época en su época. Para Celsius, 1400. Para Celsius, dijo, toda la naturaleza es veneno, lo que mata es la cantidad. Eso es verdad en la época de él. Porque él también no conoció síntesis. Entonces, para Celsius decía, si usted come 5 kilos de azúcar, muere. Eso es verdad, pero nadie es loco para comérselos. Si usted toma 25 litros de agua, se muere. La cantidad mata. Pues claro, pues usted no es loco para tomar 25 litros de agua, ¿no? Entonces, él es el de la toxicología cuántica. La cantidad es la que mata. Hoy, todavía, los ingenieros de las universidades hablan en toxicología de que la cantidad mata. No. Es la presencia de una sustancia extraña a la vida la que coloca en riesgo tu salud. Y por lo tanto se llama toxicología de la calidad. Y por lo tanto eso es prevención. ¿Y qué es prevención? Las sustancias tóxicas tienen que estar ausentes. No podemos convivir con el riesgo. Y la agricultura orgánica no es convivir con el riesgo, es eliminar el riesgo. Un mecanismo de salud, de prevención básica, municipal, departamental, del Estado, es la mejor salud la preventiva. A eso no le interesa a la industria, ¿no? A la industria le interesan los enfermos, las enfermas. Entonces ahí es un poco que les quería comentar a ustedes. Tenemos que deconstruir, pero para deconstruir hay que estudiar, y eso es fantástico, ¿no? Y yo continúo con mi inteligencia artesanal. Yo todo lo que leo es artesanal, libros, ¿no? A mí me encanta, no creo en esa tal inteligencia, es un recocinado, no es asqueroso. Eso porque usted no pensaba. ¿Alguna pregunta? Dentro de todo lo que habéis estado explicando, ¿no? En la Ribera de Navarra hay muchas personas que tienen su pequeño huerto o, bueno, pues producen a pequeña escala, ¿no? Imagino que mañana igual podréis explicar algo, pero para las personas que no vamos a poder ir, ¿qué recomendaciones básicas les podrías decir para, bueno, pues para empezar a aproximarse a otro tipo de cultivos? Y además también de todo esto que estáis hablando, como conclusión de hacia dónde nos dirigimos, en este tema que habéis dicho de consumir lo local, ¿no? Algún ejemplo que veáis que esté funcionando y que podamos tener en cuenta. Entonces,
Bueno, yo te voy a contestar rápidamente a una parte y te estás queriendo librar del proceso, ¿verdad? Con la receta. Y eso es imposible. Mañana si vinieses, que no vas a venir, podrías aprender alguna receta, pero lo interesante es el proceso de ser capaz de interpretar y descifrar lo que tú necesitas, ¿no? Aunque te equivoques, porque en el fallo también está el aprendizaje. Esto es muy habitual, lo que te está pasando a ti, y es lo que acabas de decir tú, y es que todo el mundo te viene con recetas porque este mundo va de eso, ¿no? Porque te pones el vídeo y ya y te viene la receta. Pues esto no es así. Y precisamente ese proceso del que te estabas intentando escapar es el que es necesario para que las cosas cambien, ¿no? El involucrarse, el dedicarle un tiempo a leerte un libro, a compartir con personas, ir a visitar, a todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay muchas recetas, pero la tuya igual la tienes que descubrir tú. Yo lo que te diría que lo primero que tienes que hacer es evitar los químicos. Con eso ganas el 80%. Luego, ¿Evitar lo qué? Los químicos. Ah, los químicos. Los químicos, porque los pequeños huertos son bombas de relojería. Porque es un problema de dosis. ¿Vale? Tú dile a un abuelo que le vendes un botecito de estos y que eche el 0,025%. El abuelo va con la mochila y hace así, y eso es no duplicar 100 veces más las dosis de... O echas el nitrato y el suelo bien blanco. ¿Vale? Entonces los huertos tienen su peligro, más que... Si tienen químicos, si tienen químicos. Entonces yo lo primero que te diría es dejar los químicos. Aunque luego tengas problemas de gusanos, pues ya te buscarás la vida. Pero dejar los químicos. Eso es lo primero. Sí, Jairo, para que te sitúes... Perdón, Sí, bueno, sí. perdón, termina. Es lo más práctico. Eso, que aquí todavía hay mucha huerta, aunque hay también posiblemente 60 o 70% esté abandonada, porque esta era una tierra donde había mucha huerta. Y los que más la cultivan son normalmente gente que utiliza agricultura convencional. Son pequeñas huertas para el autoconsumo, y de ahí te viene derivada un poco la pregunta de qué se podría... Pero tiene la huertica sin los venenos. Sí. Es el dicho, ¿no? Entonces, de hecho, parte de estos cursos que se están organizando eran principalmente, muchos de ellos es enfocado para esa gente que cultiva esas pequeñas huertas, animarles a descubrir otro tipo de manera de llevarla, ¿no? Yo llevo haciendo durante hace año y medio cursos principalmente dedicados a ellos, que son los que menos vienen. Y paradójicamente se da la paradoja de los que más vienen, gente que ya viene convencida de hacer agricultura natural, luego son los que menos la hacen. Esta es la paradoja que vivimos. Los que realmente trabajan la tierra aquí son los que más utilizan químicos, y los que más por este tipo de agricultura, o bien por falta de miedo, por tiempo, lo que están más convencidos, a la hora de ponerse son los que menos continuidad tienen, ¿no? Esa es una situación en la que nos encontramos. Mañana va a haber dos o tres recetas que transforman totalmente una huerta, vamos, y son cosas muy básicas. Y luego lo más importante es el conocimiento que hay en Jairo, pues que, como os habréis dado cuenta, obliga a la reflexión, ¿no? Sí, este tipo de agricultura no da el lucro que la gente espera, ¿no? Pero sí cosechamos, no hay cosa más bella que cosechar la humanidad, lo sensible, ¿no? Observen que entre más, la tecnología es bien interesante, la tecnología está descaracterizada de la sensibilidad, ¿no? La tecnología no tiene ninguna sensibilidad, ¿eh? Y es una cosa bien interesante, ¿no? Y pasamos a ser ese apéndice insensible, ¿no? Hoy se mide el progreso por la tecnología, ¿no?
¿no? O sea, los tipos, cuando yo voy a los campos de Argentina, en el sur, donde trabajan en los lugares, los tipos aparecen con los drones ya aplicando 70 litros de veneno en los drones, ¿no? Y esa fascinación del tipo, ¿no? Yo digo, ¿quién es quién allí, no? Esa fascinación de ganar envenenando y la tecnología, y ese empoderamiento que se le da a la tecnología, o sea, la gente no se siente gente, la gente se siente carro, la gente se siente dron, la gente se siente aparato, ¿no? Y eso es cuando hemos perdido totalmente esa sensibilidad, ¿no? Y la mayor pérdida de la sensibilidad es aquella en olvidarnos de que el suelo tiene características de un ser vivo. Y si volvemos a tener esas, a reconquistar nuevamente las características del suelo como un ser vivo, y a eso, ¿no? Imposible, no creer que el suelo es una extensión de vida. Si eso no fuera verdad, ninguna planta, ninguna vaca pastorea en el aire, ninguna planta está en el aire. La tecnología podrá acuñar cosas, pero jamás podrá romper el vínculo umbilical entre la vida y la tierra. Eso es básico. Yo puedo tener otra cosa superficial, pero no con la vitalidad. Porque una cosa es la vitalidad del suelo. El suelo tiene una vitalidad enorme. ¿Y sabe qué es lo más fantástico de todo esto? Es que esa vitalidad, y es lo que más me encanta, no se consigue explicar. Porque cuando hay vitalidad, la vitalidad es antigravitacional. La vida le lleva a la contraria a la gravedad. ¿Y quién es el que le lleva a la contraria a la gravedad? El calor. Y la pregunta es, ¿qué es el calor? Todo es fruto, la vida es fruto del calor. Donde no hay calor no hay vida. Y el calor es antigravitacional. Y la pregunta es, ¿quién es el señor calor? Un suelo sin vida no tiene calor, es frío, como la tecnología. Entonces, te tengo una receta, hay un librito, mi receta es un libro, hay un librito llamado El subsuelo, tal vez aquí ya lo conocen, David Wolf, El subsuelo. Si usted lee ese libro, comenzás a reflexionar en un de cosas, te lleva allá, ¿no? Porque todo el mundo ve encima, ¿no? Y no vemos abajo, el subsuelo. Es un libro fantástico, un libro fantástico. O sea, te hace agachar la cabeza y decir, ¿qué hay para abajo? Y vas a ver que lo que hay para abajo es increíble, ¿no? Y cuando te metes en eso, te recomiendo todos los libros, cualquier librito donde encuentres la palabra Lynn Margulis, léelo. Lynn Margulis, L-Y-N-N Margulis. Que es el mismo que escribió Subsuelo. No, ese es David Wolf. Ah. Lynn Margulis fue otra mujer, una mujer fantástica. Tengo unas anécdotas de interesantes. Pero ella inclusive recibe honoris causa el doctorado en la Universidad de Valencia. Y escribe ese libro, ese doctorado, el libro se llama Una red. Ah, mira, ese te va a encantar. Porque inclusive está en catalán también. Se llama Una revolución en la evolución. Ese libro fue hecho cuando ella recibe el título honoris causa de doctor en Valencia. Y escriben ese libro. Y se escribe en España y se llama Una revolución en la evolución. Va a ser fantástico, fantástico. Ella escribe una novela que se llama Peces luminosos. Peces que hacen fotosíntesis. Y cuando te metes en ese... No. Mira, con que leas unos 10 de esos en este resto de años, ya está bien. Por uno ya para diciembre iría bien. Pero ahí nos vamos a divertir y todo. Es otra de las cosas, ¿no, compañeros? Hay que compartir todo hacer esa... Enredarnos en la lectura, no enredarnos en esas redes sociales, enredarnos entre nosotros con la cultura. Pero también lo que decía Juan, ¿no? Tertulias. Acerca de que si tienes mucho conocimiento pero luego no lo pones en práctica, a mí también te falta una de las partes más importantes. Sí, claro. Voy también un poco con lo que decía Jesús, ¿no? De profundizar sobre ese conocimiento y practicarlo, ¿no?
Que es lo que yo hago, ¿no? Yo trato del ejercicio práctico venir a buscar teorías, ¿no? Entonces me queda fácil ir descartando muchas cosas, ¿no? Es lo que decía Carlos. Sí, claro, claro, sí. Y el que tu campo no sea un desierto, Eso. ¿no? Que es la vida. Sí. Entonces tú ves la huerta de Aragón nuestra diciendo esto, por ejemplo, y no ves vida y no te ves muerte. Es tal cual. ¿Y todos aquí producen? No. ¿Todos tienen huerto? No. ¿No? Sí, hay mucha gente que tiene huerto. ¿Tienen huerto? Levantar la mano los que tengan huerto. Y hay agricultores comerciales Qué también. chévere. Sí. Yo tengo una pregunta. Eso es muy subversivo tener un huerto hoy en día. Pueden ir presos, ¿eh? Sí, tengo una pregunta. Se ha hablado de la introducción de la agroindustria, se ha hablado de la agricultura ecológica, que tenemos los agricultores, que la agricultura ecológica no deja de ser una normativa. ¿Qué papel de palanca puede tener la agricultura de autoconsumo en este tipo de cambios? En el último informe de soberanía alimentaria que se hizo en Navarra antes de la pandemia, se estimó que había unas 90.000 personas en Navarra que comían de su propia huerta. ¿Puede ser esta una vía para resurgir este tipo de agricultura más acorde con la naturaleza? Yo lo que decía cuando tomábamos la cerveza y decía Jesús, ¿no? Es lo que colocaba de la pandemia, ¿no? Y eso es, en esas crisis hay una enorme, lo que ahí se le escapa, esas cosas planificadas y todas esas cosas, esos ensayos, de cualquier manera algo cae, ¿no? Y algo brota, ¿no? Y brotó muchas cosas, ¿no? Brotó muchas cosas. Yo tuve una experiencia, yo comencé a escribir otro libro que se llamó El huerto del desierto, porque todo lo que más me preguntaban a mí en la pandemia era, ay, oriéntame cómo que se hace una cama, cómo se hace todo esto, ¿no? Y más que todo gente de la comunicación y gente de ingeniero, matemático y todos esos personajes de sistemas y todo, ¿no? Y anécdotas, entonces hay unos que a los 15 días me decían, oye Jairo, eso da trabajo, ¿no? La gente, Jairo, producir lechuga da trabajo, no producir esto da trabajo. El concepto del neorural, ¿no? Está en la ciudad y cree que cultivar es tirar semilla y cosechar, ¿no? No relaciones a la relación del trabajo, no la relación del sudor y la sal, no la relacionan. Y entonces, es esto, ¿no? Todas estas crisis, ¿no? Es un resurgir, ¿no? Y ese resurgir es a partir de quien tiene un poco de base, un poco ya en camino y todo, ¿no? O si no, pues el mundo continúa totalmente, la cantidad de alienación hoy es total, dominio, es abrumador, ¿no? Toda la tecnología como te abruma, la desinformación porque no hay información, la comunicación no existe más, ¿no? Pues peligro la comunicación, ¿no? La comunicación libera, ¿no? La información masifica y aliena, ¿no? Hay gente que confunde información con comunicación, ¿no? Hacer con tener son cosas bien diferentes de ser y tener, ¿no? Mañana vamos a tocar un poquito de eso. Capaz de que llega mañana, ¿no? Bueno. Yo pienso que en esto que hablas del autoconsumo que sería lo ideal y lo más natural y lo perfecto. O sea, es que como dice Jairo, es que el campo no es solo campo. El campo es estar al sol, el campo es poder descalzar y ir descalzo con la naturaleza, no escuchar ruidos y escuchar ruidos, otros ruidos. Bueno, pues sonidos. Pero el campo al final te atrae y te pilla. Y hay veces que te pilla. La gente te dice, ¿estás todo el día trabajando? ¿Estás todo el día? Yo creo también que te acerca un poco a los instintos, ¿de acuerdo, Carlos? No, sí, a los sí. instintos. O sea, yo creo que estamos tan lejos de lo que hemos sido que te permite acercarte y desarrollar el instinto. O sea, todos tenemos un instinto que se ha perdido. Los animales
nos parecen inferiores porque todavía mantienen los instintos y nosotros estamos a años luz. Entonces, para mí, cuando estaba hablando Jairo, que joder, es que desbordas. Pero el instinto para mí es importantísimo, importantísimo. Y a veces yo creo que el instinto es lo que a veces te lleva a elegir un camino u otro. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. ¿Cómo es que es tu nombre? Diego. Diego. Sí. Mira, en la agricultura orgánica, cuando uno está trabajando con el suelo, hay sensaciones y cosas que no se pueden transmitir, no se pueden descifrar. Eso lo vas a sentir ya que comienzas a meter la mano en la tierra. Eso es o sea, no se puede transcribir. Hay cosas que son de allí, ¿no? O sea, no se pueden describir. Hay cosas que son sensaciones de cada cual, y son sensaciones, pero es fantástico. Es fantástico eso. ¿No? Es darse chance uno, y que el darse chance es introducir la mano en la tierra. Y lo más bello, ¿no?, es cuando ves ese proceso, ¿no?, cómo va cambiando el color, el aroma. Yo intenté hacer un artículo sobre clasificación de la fertilidad de la tierra por el olor, el aroma. El aroma de la tierra es fantástico. Va cambiando el fósil, ¿no? Va cambiando. Y a medida que va cambiando ese aroma, va cambiando la microbiología. En el momento que cambia la microbiología, los aromas cambian. Es igual que el sudor, ¿no? De acuerdo al ejercicio, el tipo de sudor y lo que hayas comido, es el aroma. En el suelo también la misma cosa. Los suelos de las raíces, los aromas que sueltan. Una raíz solitaria no suelta aromas. Cuando comienza a haber comunión, los aromas, eso es una comunión, eso es como un motel, una orgía de aromas. Eso es. Hay sensaciones que es imposible en esto. Y con relación un poquito a lo que, a la pregunta, ¿no? Autonomía. En la vida no hay autonomía. Es un concepto que no han metido. No existe autonomía. No existe autosostenible. Eso es paja, eso es mentira, eso es una masturbación. Lograr la autosostenibilidad sería negar la evolución. Todo, a pesar de la forma, se mueve. Todo se mueve, a pesar de la forma. O sea, no existe lo autosostenible, no existe. Todo es cambio. Por lo tanto, obligatoriamente, en términos definidos de biología, somos obligados a construir entre nosotros aquella aparente autonomía. La autonomía nunca jamás se logrará. No existe la independencia, no existe la individualidad. En biología la individualidad no tiene sentido de existir. Todo es una comunión y totalmente abierta. Todos los sistemas en biología son abiertos. Por ejemplo, yo soy anticíclico. ¿Qué significa? Yo no creo en el ciclo del agua. Yo no creo en la rueda, no creo en la cadena. No creo en el equilibrio. Y todavía en la universidad enseñan eso, ¿no? A los niños les enseñan el ciclo del agua, es una mentira. Una rueda por sí sola no se mueve, es paja. Para poder que se mueva tiene que tener un punto de conexión. Y cuando hay un punto de conexión en una rueda, es una curva perfecta, no es una rueda. La rueda por sí no rueda, el ciclo no existe. El ciclo es igual a cómo es la parte. Y la parte es válida. Yo puedo tomar la tapa de la botella y estudiarla. No te olvides, la tapa no existe. Existe la tapa y la botella. La botella no existe, existe la botella y mi mano también. Y ahí, bueno, no existe el todo, para complicarte más, ¿no? No existe el todo. Hay gente que habla de lolos, el todo. Espérate, ¿y el todo está contenido dentro de qué? De cada uno. Dime. Estoy totalmente de acuerdo, lo de los aromas. Yo hace años que no como un melocotón que huela, como los querían antes. Bueno, yo quería, tengo un pequeño huerto de autoconsumo, no he hecho nada. El otro día estuvo Juan y me dijo, ¿esto está en aceto? Y le dije, sí, aún no lo he utilizado, la planta. Tengo todos los bichos del mundo, no me importa, pero lo que sí verdaderamente me importa es el agua con la que riego.
viene del embalse más contaminado de toda la cuenca hidrográfica del Ebro. Y mi pregunta es, ¿pueden los microorganismos del suelo mitigar ese aspecto? No sé si me he explicado. Sí, más claro. He oído que los microorganismos ayudan a quitar la contaminación. Mira, hay una cuestión que es bien interesante, ¿no? Los microorganismos no pertenecen al tiempo tecnológico. ¿Al tiempo? Tecnológico. El tiempo tecnológico es una escala humana. Los microorganismos pertenecen al tiempo geológico y la escala no es humana, es geológica. Los microorganismos podrán hacer, pero necesitan su tiempo geológico y no tecnológico. Hoy vivimos en un mundo, en una agricultura, que no entendemos que la evolución y la conquista de la agricultura es a partir de los tiempos geológicos. La agricultura no se encuadra dentro del tiempo tecnológico. El tiempo tecnológico es un invento humano. Por lo tanto, es temporal, por lo tanto, desaparece. El tiempo tecnológico es momentáneo. El tiempo geológico, independiente de la especie humana, continúa. Me acuerdo de Levi Strauss ahora, decía, no te olvides que la última especie en aparecer no fue el humano. Por lo tanto, no será la última en desaparecer. En estos días, en una entrevista, alguien me preguntaba, ¿cómo tú te imaginas el gran impacto de la sexta extinción? Y el pendejo, es una visión antropocéntrica. Y por lo tanto es antropocena. ¿Por qué antropocena? La gente cree en una sexta extinción como grandes convulsiones de la Tierra. No. La extinción va a ser de la humana, de la especie humana. No va a ser una extinción de que la Tierra se va a dar vuelta y todo. No, espérate. No, es obsceno ese pensamiento. Va a ser la sexta extinción de una especie. Y es la primera de ella. Porque en las otras 5 la especie humana no existía. Pero la sexta extinción es de una especie llamada la humana. La gente cree que va a haber grandes convulsiones, que la Tierra... No, espérate, la Tierra no se va a sacudir. No, la Tierra va a coger ese... Ven para acá y hasta luego. Y la vida va a continuar, Entonces, hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Hay sustancias que la media vida en el agua es muy larga, no la puedes... ¿no? La media vida significa que para reducir la mitad de la contaminación requiere 30 años, la otra mitad, que sería un cuarto, otros 30 años, y así. Entonces, hay que trabajar con la fuente, ¿no? Fuente de contaminación. Es que eso es una batalla que tenemos perdida. Son los poderosos. No hemos comenzado. Bueno, tienes herramientas, puedes utilizar incluso tú mismo, activar carbón y hacerte un filtro, hay cositas que se pueden hacer. Sí, de forma natural, así no, pero sí hay tecnología, ¿no? Como dice Jesús, hay productos, hay microorganismos que aceleran procesos y todo. Es tecnológico, ¿no? Bueno, tengo también un pequeño huerto y hay un problema, por un lado son los bichos y por otro lado son las hierbas, ¿no? No malas hierbas, yo no creo que sean malas hierbas, sino hierbas naturales. Claro, se apoderan del cultivo que tienes y para muchos productos, pues lo típico, poner los plásticos negros. Mi pregunta es la siguiente. Producto no le echas fitosanitarios para quitar las hierbas, pero poner un plástico cuando lo levantas después en el verano, realmente no hay demasiada vida debajo del plástico. ¿Eso se puede considerar bio? ¿No? Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Y es una reflexión que me ha venido muchas veces cuando estás visitando productores ecológicos, ¿no? Un sello, desde mi punto de vista, podría significar simplemente que no utilizas venenos químicos, ¿no?
hay alguna cosa más, pero vamos a hablar de la certificación, ¿no? Me ha tocado muchas veces ver gente totalmente enamorada cagándola, ¿no? Por eso hablábamos antes del conocimiento, porque realmente no saben cómo funciona el suelo, cómo se comunica la planta con el suelo, cuál es el proceso para alimentarse. Entonces, tú ahí, por lo menos estarías, por lo menos, consiguiendo una parte, y es no tener lo que hablaba antes Jairo, ¿no? De para hacer eso, no tener esa parte dañina, pero estás limitando la parte nutricional, porque si ahí no hay actividad, nadie va a preparar el alimento junto con la planta para que ésta lo pueda absorber, ¿no? La microbiología del suelo necesita 4 condiciones y una de ellas es poder respirar igual que tú. Entonces ahí el intercambio de gases no es igual, la estabilidad térmica no es igual, o sea, hay cosas que no. Es un proceso, hay herramientas por supuesto que se pueden utilizar, diferentes tipos de coberturas, incluso coberturas que a ti te den algo, trabajando las densidades, hay muchísimas herramientas. Habría que ver el caso, las dimensiones, cómo utilizarlo, pero por supuesto que eso existe, ¿no? Incluso aquí mismo cerca tenéis gente que trabaja con abonos verdes, plantas, que las tumbas y puedes plantar entre medio y esas plantas están cubriendo el suelo para que no salgan cosas. Hay muchos procesos, pero bueno, lo mismo que antes, es complicado dar recetas porque tiene que ser parte de un sistema que te encaje y de un proceso que desarrolles o copies o lo que sea. Pero esa segunda parte de la calidad nutricional es mucho más difícil que adquiera unos niveles altos. Sin embargo, con los plásticos sí he notado que donde había hongos, por ejemplo, han salido menos al calentarse el sol en verano. ¿Donde había hongos en la planta, dices? No, en el suelo. Cuando tú pones, a lo mejor que has tenido muchas calabazas es pequeño, ¿no? Pero calabazas, no sé, calabacines, plantas que tienen, que enseguida cogen hongos. El año que he tenido, por ejemplo, el trozo de plástico y le ha pegado el sol y el suelo, por un lado veo que el suelo no tiene tanto bicho, que es beneficioso, pero por otro lado he notado que al año siguiente ahí he tenido menos hongos. Entonces, no sé hasta qué punto es bueno o es malo la utilización Bueno, el plástico, desde mi punto de vista, mata muchas cosas, por eso se utiliza también para la solarización, para bajar poblaciones de patógenos, ¿no? Estás quitando a mucha gente y eso es justo lo contrario a lo que buscamos nosotros. Nosotros buscamos generar unas condiciones en el suelo que permitan alojar mucha vida para ocupar los espacios y que esos patógenos no aparezcan. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Eliminar todo e incluso los patógenos, aunque no es del todo cierto porque a los patógenos les gustan ese tipo de condiciones. Le gustan la falta de aireación, le gusta la falta de evaporación o de intercambio o no les gusta la estabilidad térmica e hídrica, todo ese tipo de cosas, ¿no?, que suceden con el plástico. Entonces, nuestro camino es el contrario, generar las condiciones para que los espacios estén ocupados y que el que supuestamente no nos molesta esté ocupando un lugar sin ser patógeno, sin ser dañino. Tú a un bosque vas y echas un bosque antiguo con tal y echas fusarium y ahí no pasa nada. Pero si el espacio está sin ocupar, pues va a haber problemas. ¿Y esto lo veremos mañana? El maestro está ahí, no te puedo decir. Esto lo veremos mañana. Porque ellos han dicho que como agricultores ecológicos que tienen una empresa, ¿no?, que viven de eso, pues que no encuentran, o sea, que estaban muy perdidos. Pues imagínate, yo que tengo un huerto y estoy rodeado de gente que no hace nada de esto. Porque si tú tienes alguna duda, que a mí, pues a mi padre no está y me surgen dudas, le voy a preguntar a uno y me dice, esto. Y dices, pero es que esto yo no quiero. Bueno, pues no vas a coger nada, y de hecho yo no hago esas cosas y como cosas. El año que viene le preguntarán a ti cuando quieras el mejor huerto. Claro, es que si ellos no encuentran que tienen una empresa y se dedican a esto, pues imagínate tú. Sí, hombre, sí, ellos te he dicho en los inicios, en los inicios no habrá pues ahí. De hecho hay empresas que se dedican a
Yo asesorar. como una persona que tengo un huerto, si veremos mañana cosas de estas para... Mira, hay una cosa que es interesante, ¿no? Y también lo obviamos, ¿no? Y lo obviamos en una cosa que se llama diagnóstico, ¿no? Yo soy, o sea, me piden a veces cursos y cosas y todo por internet, conferencias y todo, y yo soy pésimo para eso. No hay como palpar directamente el animal en un campo, ¿no? Y yo digo que cada productor es un productor, cada caso es un caso. No hay una transferencia, yo no creo en la transferencia. Yo no creo en adoptar. Yo cambio la O de adoptar por la A, adaptar. Y ahí hay una de las cosas que para mí es la parte más antipática que yo tengo. Es que mucha gente me pregunta, ¿no? Y yo realmente digo, mire, no sé qué hacer, hay que ir a ver, hay que ver el caso. Porque una cosa es que te cuenten las cosas y a veces tú cuentas lo que alcanzas a ver. Y cuando uno va al campo, uno alcanza de repente a ver cosas que tú no ves. Entonces nos complementamos, ¿no? El propietario ve unas cosas y yo ya afuera veo otras. Y para mí es una complementación para un diagnóstico. Y nosotros nunca, como técnicos dentro de una universidad, vemos una área que se llama diagnóstico. Porque el diagnóstico no hay dinero, porque el diagnóstico te lleva a pensar. Y pensar espanta. Pensar espanta. Entonces, lo que la gente, yo entiendo muy bien, la gente quiere es, te traes aquí para que me digas algo, ¿no? Y mucha gente, cuando yo voy al campo, yo a veces siento que la gente me dice eso, ¿no? Pero te vas a ir, no vas a recomendar nada, ¿no? Entonces, hay que hacer una cuestión, ahí donde el trabajo colectivo es importante, ¿no? El trabajo colectivo aprende a diagnosticar. Yo trabajé mucho con el movimiento campesino en Centroamérica y hacíamos la formación de promotores directamente en campo y el diagnóstico lo hacíamos en conjunto y encontrábamos soluciones maravillosas que nunca se me hubieran a mí ocurrido yendo solo. Y la gente del campo es muy práctica, muy sentido común y todo. Entonces a mí me desingenierizaron los campesinos. Me alpargatizaron el conocimiento de los campesinos, ¿no? Y vi la torpeza en la universidad. Entonces, son situaciones que se presentan, ¿no? Cuando tú estás en el medio de un mundo donde los demás fumigan y tú eres también fumigado con tu intento y tu parcela, ¿no? Es que no te dan herramientas. Sí. Te dan herramientas, tú puedes, si tienes herramientas, tú dices, pues cojo esta vez o cojo aquella, ¿no? Esa es la cosa. Tú puedes usar y tú ves por lo que dices. A ver qué usas y dices, pues aquí le va bien esto y le va bien esto ahora. Claro. Igual después no, pero ahora, pero claro, si no te dan herramientas, pues estás allá y dices, bueno. Sí, hay que ver qué se puede hacer y todo. Te voy a colocar una anécdota, ¿no? Yo tengo una palabra que se llama amputación económica de la propiedad. Amputación económica de la propiedad. Y son muy drásticos en eso. Yo a mucha gente le he dicho, ¿sabes qué? Vende y te para otro lugar. Así le he dicho a mucha gente, ¿no? Pero después me dan la razón por el tiempo. Y es eso, ¿no? Mucho. Te voy a colocar un caso de América Latina. Es muy común que la gente tenga tierra por herencia, ¿no? Los herederos ganaron, cosas así. Y entonces esa tierra tiene un valor sentimental. Y bueno, pero está descapitalizada, ¿no? Entonces la gente quiere hacer agricultura orgánica a veces sin reinversión. Y hay que invertir. Invertir lo que otro se robó. Porque alguien saqueó y te dejó un hueco, por eso tienes que invertir, ¿no? Y bueno, buscamos el ladrón, no lo vas a buscar tú, ¿no? Pero aquí alguien se robó algo, la fertilidad del suelo. Y hay que invertir, porque hay gente que quiere hacer agricultura y no quiere invertir. Entonces le digo, bueno, pues yo tengo una posibilidad económica, ¿no? Usted heredó 50 hectáreas, venda 25 y reinvertimos capital. Y ahí se me viene el mundo encima, no, esto era de mi abuelo. Y bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Porque agricultura orgánica, en muchos lugares, en los diagnósticos, hay que reinvertir, ¿no? Lo que sí le digo y le doy un consejo a la gente, hay que comenzar metro por metro, ¿no? Lo que te provoca pesadilla, ¿sabes qué es? Lo que no cabe dentro de los brazos. La pesadilla está
en aquel que duerme, porque las cosas que tiene no le caen en los brazos. Entonces hay que buscar el tamaño eficiente de la propiedad para ser feliz. Hay que buscar el tamaño eficiente para esto. Me encantó lo que decía ahí el compañero, ¿no? A mí me encanta esa palabra, ¿no? Yo hago lo que me da la gana, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Lo que tienes ganas, ¿no? Y es eso, esa felicidad está no en el tamaño de la propiedad, en la eficiencia de lo que tienes. Y muchas veces la felicidad se encuentra en lo pequeño y en lo grande. Ahí el famoso libro de Phil Schumacher, ¿no? Lo pequeño es hermoso, un economista clásico inglés, ¿no? Vale la pena ese libro también. ¿No? Lo pequeño es hermoso, el libro de él es fantástico. Un economista que termina siendo agricultor orgánico, ¿no? En Inglaterra. Y bueno, es una cosa, el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, el compañero allá cuando habló de los plásticos, y todo. Hay que preguntarse, ¿no? ¿Quién creó la necesidad del plástico? ¿No? O sea, ¿quién te creó esa necesidad del plástico? ¿No? Porque continúa con el concepto de maleza, entonces, y coloco el plástico, ¿no? Entonces hay que ir más fondo en la pregunta, ¿no? Yo soy medio agudo en esas cosas, ¿no? No me quedo en la discusión del plástico, voy más allá, ¿no? ¿Quién me inventó la necesidad del plástico? ¿Y qué concepto? ¿Por qué el plástico, no? Pues para combatir lo que no aplicar el herbicida, pero ¿por qué el herbicida? Entonces ahí viene esto. De eso voy a hablar mañana un poco sobre qué es una competencia, ¿no? Y la competencia es un mito que hay que quitar, la cuestión de la competencia, ¿no? Aquí, pues, Jairo, es larga la noche, ¿no? mañana tienes que dar un curso, tenemos 1 hora y pico de camino hasta casa y mañana hay que volver, o sea que yo creo Bueno, nos que... quedamos, ¿no? De todas maneras, antes de terminar, sí que tenemos que terminar aquí respondiéndote un poco a ti de esa necesidad que tienes de conocimiento, y después de este tiempo que estamos intentando revitalizar las vueltas aquí, a una conclusión que se ha llegado, es que la mejor manera de que la gente cultive de enseñar a cultivar la tierra es gente que la cultive y que dedique su huerta no solamente para sí mismo, para lo que cultivo, sino para compartir el conocimiento que tiene de eso. Entonces se va a crear una red de huertas y jardines de la zona, de gente que va a dedicar su huerta no solamente a cultivarla y a cultivarla bien, sino para gente como tú que pueda venir a visitarla y que pueda ver cómo se hace el proceso. Porque lo que hemos descubierto es que los cursos están bien, pero si no hay gente cultivando la tierra, si no hay gente que además puedas ir a su huerta y te sorprenda, porque claro, si vas a su huerta y dices ¿qué mierda de huerta tienes?, entonces no vas a convencer a nadie, sino que ser capaces de cultivar huertas que sorprendan a tus vecinos y que tus vecinos quieran cultivar como tú. Entonces se va a crear una red de huertas y la idea es en cada espacio donde se mueva uno, juntarse 2 o 3 personas que pongan su huerta a disposición y al servicio de los demás. Y entonces si queréis, pues gente que tengáis huerta en Tudela, podéis contactar con Diego, no sé si puedes dar tu referencia, pues si puedo decirlo. Y si os interesa eso, pues juntarse para hacer esa labor, ¿no? Porque, insisto, los cursos que se han hecho en última instancia no se concretan en que la gente cultive. Lo que falta es más gente cultivando la tierra. No, sobran cursos y falta gente cultivando la tierra. Teoría, ¿sabes? Sobre teoría y sí, efectivamente. Entonces, si alguien de Tudela está interesado y tiene huerto, cultiva la huerta y está interesado, pues se puede poner en contacto con Diego. ¿Cómo se podrían poner en contacto contigo? A través de la página web del Lianto, del colectivo. Hay una página web, ¿cómo se llama? www.elianto.eu. Sin H, Elianto. Con H. Ah, con H, vale. Bueno, pues en la página www.elianto.com. Vale, pues si queréis. EU. Vale. Punto EU. EU de Europa. Vale, ¿alguna pregunta para terminar? ¿Alguien que quiera aquí hacer algún comentario, alguna cosa? ¿No? Vale, bueno, pues entonces solamente pediría a las personas que vais a acudir mañana al curso que vayáis con bastante tiempo de antelación, porque posiblemente pues
como está en el campo, igual se puede perder y cuanto antes lleguéis, pues antes podremos comenzar el curso. Agradeceros pues a todos vuestra presencia. Jairo, para ti particularmente un comentario. Para regenerar la tierra ya sé que pues es fundamental echar microorganismos, pero se necesita gente como tú para echar microorganismos de otro tipo, ¿no? Para estimular todo esto. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Una cosa, perdón. También ha impreso el libro que tienen en España, lo ha impreso aquí, y ha traído unos cuantos, ¿vale? Que hemos traído en el coche. Si alguien está interesado en coger su libro, que hemos hablado que hacen falta herramientas, pues que sepáis que está ahí, ¿vale? Así no nos lo llevamos de vuelta. Muy bien.